Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. 66, el himno 129, cerca al corazón de Dios. Aleluya. Re mayor. Lugar hay donde descansar, cerca al corazón de Dios. No nada puede molestar, cerca al corazón de Dios. Todos para la gloria del Señor. Lugar hay donde descansar, cerca al corazón de Dios. No nada puede molestar, cerca al corazón de Dios. Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios. Oh, siempre cerca tennos al corazón de Dios. La primera una vez más. Lugar hay donde descansar, cerca al... No nada puede molestar, cerca al corazón de Dios. Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios. Oh, siempre cerca tennos al corazón de Dios. Lugar hay de consuelo y luz. Lugar hay de consuelo y luz, cerca al corazón de Dios. No nos juntamos con Jesús, no nos juntamos con Jesús, cerca al corazón de Dios. Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios. Oh, siempre cerca tennos. Lugar hay de eternal solaz, lugar hay de eternal solaz, cerca al corazón de Dios. Do Cristo otorga, do Cristo otorga gozo y paz, cerca al corazón de Dios. Jesús del
cielo enviado, del corazón de Dios, oh siempre cerca, tennos al corazón. Lugar hay de consuelo y luz, lugar hay de cerca al corazón de Dios, cerca al corazón de nos juntamos con Jesús, nos juntamos con Jesús, cerca al corazón de Dios. Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios. Oh, al corazón de Dios. Lugar hay de eternal solaz, lugar hay de eternal solaz, cerca al corazón de Cristo otorga gozo y paz, Cristo otorga gozo y paz, cerca al corazón de Dios. Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios. Oh siempre cerca tennos. Jesús del cielo enviado, Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios, del corazón de siempre cerca tennos, siempre cerca tennos al corazón. Lugar hay de eternal solaz, lugar hay de eternal solaz, cerca al corazón de Cristo otorga gozo y paz, Cristo otorga gozo y paz, cerca al corazón de Dios. Jesús amén. Amén. Jesús del cielo enviado, Jesús del cielo enviado, del corazón. Amén. El himno que está justo al lado. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver
mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. El coro, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor, en el abismo del dolor, en donde brilla el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. El coro, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen paz. Tu mano quiero yo tomar, tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacío. Pues solo a quien te sigue fiel, pues solo a quien te sigue fiel, se oyó decir, me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor. No abrigo dudas ni temor. Pues me conduce el buen pastor. La primera estrofa, me guía Él con cuánto amor. Me guía Él. Me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor, me guía Él. Con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor. Pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad, con gran amén, me guía Él. No abrigo dudas ni temor,
pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar. Jesús, y nunca vacilar. Pues solo a quien te sigue fiel, se oyó decir: me guía él. El coro: me guía él, me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía él, me guía él. No abrigo dudas. Amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Jesús, la belleza de mi Jesús nunca se agotará, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, siempre resplandecerá. La belleza de mi Jesús nunca se agotará, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, hoy le quiero adorar. Una vez más. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Jesús, la belleza de mi Jesús nunca se agotará. La
hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, siempre resplandecerá. La belleza de mi Jesús nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, siempre resplandecerá. Una vez más, cuán bello es el Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Una vez más, cuán bello es el Señor. Aleluya. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Jesús nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Jesús, la belleza de mi Jesús nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, siempre resplandecerá. La belleza de mi Jesús nunca se agotará. La hermosura siempre resplandecerá, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Buenas tardes, el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor nuevamente porque podemos estar delante de ustedes, mis hermanos queridos y amigos, a llevarle la palabra bendita del Señor, esa palabra que vive y permanece para siempre, esa palabra que nunca cae en tierra, sino que ella cumple aquello por lo cual Dios le envía, y nosotros pues con el tiempo que tenemos en este conocimiento verdadero del Señor hemos comprobado que así es, porque la verdad de Dios nunca puede caer en tierra. Recuerde que es el Ser Supremo, es el Dios de todo espíritu. Todo lo que usted ve con estos ojos y lo que no ve debajo de la tierra, arriba en el cielo, y lo que está aquí en la tierra, todo tiene vida porque Él se la dio. Usted dice, hermano, ¿y el diablo y los demonios tienen vida por sí? Correcto, porque con un propósito Él los hizo. Y cuando ellos cayeron, sabría Dios que iban a caer. Sabría Dios que Luzbel iba a querer ocupar su puesto. Como no, Él lo hizo.
el corazón del hombre, Dios sabe que lo conoce y todo pensamiento que venga de allí, pues Dios, ¿verdad?, lo pesa en la balanza. Entonces le damos gracias al Señor porque a Él nada lo sorprende, los sorprendidos somos nosotros, todo lo que es ya fue. Entonces el Señor en su infinita gracia y misericordia lo ha revelado, ¿verdad?, la palabra para el futuro, para lo que viene, para lo que se acerca, para lo que sencillamente podría estar aquí ya, el comienzo de un fin, el principio de un fin. Recuerde que cuando Él venga, nadie lo sabrá. La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea, Él no va a decir, vengo a tal hora, a tal día. Simplemente usted y yo mantengámonos listos, aparejados, porque es la hora, el tiempo señalado por la profecía de que Él vendrá a buscar a su pueblo. Entonces, todo lo que nos rodea no nos puede distraer, no nos puede llamar la atención. A usted y a mí nos llama la atención es su venida, las señales, todo lo que Él predijo antes de su venida, las cosas que sucederían, están aquí ya, algunas ya, la mayoría se han cumplido, son pequeñas cosas que faltan y Él las puede hacer cumplir en un día o en menos de un día. Recuerde que cuando Él estaba en la cruz se cumplieron muchas profecías que estaban escritas y llegaron a cumplimiento. Era la hora, era el día del cumplimiento. Bueno, le damos gracias al Señor porque yo sé que hay, ¿verdad?, hermanos, hermanas, amigos que están oyendo la palabra del Señor. Y recuerde que cuando estamos hablando de la palabra del Señor, usted tiene su Biblia allí en su mano y entonces usted puede comprobar si lo que está pasando, ¿verdad?, es escritural o no es escritural. Y cuando hablábamos la semana pasada de esa característica de la verdadera iglesia de Dios, ¿dónde se inició? Cuando comenzó la verdadera iglesia de Dios, la iglesia gentil, donde Pablo dijo allá, un misterio que había estado escondido durante siglos, ahora Dios lo ha dado a conocer. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está la tercera etapa, o la tercera etapa de lo que es la escritura ya. Era Dios sobre ellos, después Dios con ellos, Jesús allí en la tierra, Dios manifestado en carne, ahora Dios en su iglesia, manifestándose a sí mismo para darse a conocer a aquellos que lo aman y que no anteponen nada delante de su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es pura y Él no admite ninguna levadura en su palabra porque sencillamente pues la palabra sin el espíritu es un cadáver. Porque usted puede hablar y decir y predicar y cosas muy bonitas, pero usted tiene que tener el respaldo del Espíritu Santo para que esa palabra sea vivificada y se materialice delante de sus ojos, como cuando se materializó cuando Él vino en su Hijo Jesús y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? Isaías 9:6, ahí estaba Él materializado, ahí estaba Él, lo estaban viendo y dice el profeta, ese fue el más grande avivamiento que ha podido acontecer. ¿Cuál era? Ahí estaba un cumplimiento de una profecía delante de la gente y ellos le estaban mirando con sus ojos una profecía materializada delante de ellos. Es lo que pues siempre hemos dicho y hablado, ¿verdad?, que la letra mata, más el espíritu vivifica. Porque usted puede hablar muy bonito de esta palabra, usted puede ser muy elocuente hablando de esta palabra, pero tendrá el respaldo del Espíritu Santo, llene los requisitos y usted verá que sí lo tiene, porque el cumplimiento de la palabra llega cuando tiene que llegar el momento preciso, el tiempo preciso, cuando Dios manda la palabra para que se materialice, se materializa. Por eso que usted ve en estos días, ¿verdad?, mucha personificación de los ministerios y de los dones, pero hay uno verdadero. Y eso es cuando Dios lo revela, porque cuando Dios está llamando,
no es el hombre el que llama, sino Dios es el que prepara al hombre para entonces ponerlo a trabajar o que su obra se manifieste para su gloria. Porque nosotros vemos en tiempo pasado, y podemos hablar de Pablo, del primer mensajero a la iglesia gentil, y vemos que Pablo era un hombre bien preparado intelectualmente. El hombre conocía mucho el judaísmo y el fariseísmo, y él tenía palabras humanas para persuadir a la gente a que siguiera su doctrina o que lo siguieran a él. Porque el hombre siempre quiere tener un liderazgo y quiere, ¿verdad?, sobrepasarse por encima de los demás, y eso se llama orgullo, y Dios no admite eso, porque Dios quiere que su iglesia sea dirigida por el Espíritu Santo, más no por el hombre, porque eso fue lo que pasó en el principio, ¿verdad?, la semana pasada, cuando ese pueblo quiso ser dirigido por un hombre y hablando de la novia, ¿verdad?, de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando Israel quiso que un hombre, ¿verdad?, lo dirigiera, y el Señor le dijo a Samuel: Samuel, me están desechando a mí, no a ti. Entonces Dios le dio, ¿verdad?, ese deseo que ellos tenían de tener un rey. Ahí fue la decadencia del pueblo de Israel, porque Dios no admite el nicolaísmo en su pueblo, y nosotros sabemos lo que significa el nicolaísmo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor no puede admitir en su iglesia. Él quiere que el Espíritu Santo, ¿verdad?, guíe a su iglesia. El asunto está en que el hombre no se quiere dejar guiar por el Espíritu Santo, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, y los pensamientos de Dios son muy diferentes al hombre, y el hombre quiere tener un liderazgo y adueñarse de las ovejas de Dios, adueñarse de su rebaño, y la Biblia dice: yo soy el pastor de las ovejas. Entonces, cuando el hombre tiene un rebaño, ya quiere ser la preeminencia en ese rebaño, ser el hombre que, aunque cometa pecado, aunque cometa falta, y vivir la vida que quiere, nadie lo puede señalar porque es un pastor. Y yo creo que está equivocado, porque la Biblia habla, ¿verdad?, de que él juzgará entre pastor y entre oveja y oveja, que él es el que juzga. Entonces, usted y yo, mi hermano, tenemos que someternos a lo que dice Dios en su palabra, porque el pueblo de Israel no quiso que el Espíritu Santo lo siguiera guiando, pues Dios le concedió el deseo de que ellos guiaran a un hombre, y ahí fue donde empezó a decaer. Hoy, cuando nosotros vemos ese mismo espíritu aquí, recuerde que los espíritus no mueren, los espíritus simplemente cambian de una casa para otra, o de una persona para otra. Entonces, esos espíritus están aquí hoy, ¿verdad?, rondando la iglesia que dice que se llama de Dios, y resulta que está liderada por un hombre, la lideriza un hombre, y Dios no acepta eso en su palabra. Ahora, el hombre quiere, ¿verdad?, ser un líder, pero ser un líder cuando Dios lo manda a guiar a su pueblo, y sea humilde y sea obediente a la palabra de Dios. Pero ahí es donde prevalece el orgullo y la vanagloria, y ahí es donde es muy difícil que Dios consiga un hombre que se humille, un hombre que se mantenga humilde, para que él pueda manifestarse en su pueblo y en sí mismo sea en el ministro que está allí, ¿verdad?, guiando ese rebaño. Y ese espíritu, mi hermano, que estaba ese espíritu del anticristo que estaba allá, ese es un espíritu muy sabio. Usted sabe que el libro de Santiago habla de la sabiduría diabólica, ¿verdad?, y la sabiduría de Dios. Ahora usted me dice: el diablo tiene sabiduría. Como el diablo no, Dios no le quitó la sabiduría al diablo, pero él no tiene más sabiduría que Dios. Pero sí tiene sabiduría. Ahí es donde usted y yo tenemos que tener cuidado y buscar, ¿verdad?, el libro de Dios por revelación, para usted discernir quién le está hablando. Porque el diablo ahora cambió de táctica. Antes era que mataban a la gente porque no aceptaban aquello que el diablo decía. Hoy no, el diablo se metió dentro de la iglesia con una Biblia y con un buen intelecto
para engañar a los hijos de Dios. Por eso la semana pasada hablábamos cuáles eran las características, cuáles eran, ¿verdad? Que llamaba la atención, ¿verdad? De esa iglesia primitiva, de esa iglesia que donde Dios bajó y usted ve por las escrituras el cambio de los apóstoles antes de llegar ese bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, y usted ve cómo actuaron ellos después del bautismo del Espíritu Santo o después que Dios vino y poseyó sus vidas. Entonces, quiere decir que usted y yo, sin el Espíritu Santo, somos unos cadáveres. Espiritualmente, eso no funciona, porque el que hace que viva la palabra y se materialice es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de un poder que Dios nos dio, ¿verdad?, para combatir, ¿verdad?, en nuestros miembros el pecado que por el sexo, ¿verdad?, vino y que Dios lo permitió por tantas razones que ya en alguna parte lo hemos dicho en algunas ocasiones, y sabemos que Dios es el que verdaderamente es el que dirige a su iglesia y quiere, y él siempre ha querido dirigirla, pero el hombre siempre se antepone a eso, por, como dijimos al principio, por la vanagloria, por el orgullo, por el querer ser un líder y querer ser, esa palabra nicolaita quiere decir, ¿verdad?, que Nico, conquistar, lita, nicolaita, el laico. Siempre quiere conquistar al laico y tenerlo por encima, y usted sabe que eso es lo que viene de la iglesia ya madre, usted sabe, ahí arriba, donde lo que ellos dicen es, y son los únicos que pueden interpretar la Biblia y perdonar pecados, y usted sabe que eso es antibíblico, eso es anticristo, eso es del diablo, eso no es de Dios. Así claro, ¿verdad? Porque no podemos tapar el sol con un dedo, simplemente decimos lo que la Escritura dice, y yo sé que el diablo no le gusta, pero ¿qué importa?, ¿no? Lo interesante es que usted y yo digamos la palabra tal cual y como es, porque ahí usted va a recibir su galardón. Y si viene una persecución, por supuesto que sí, eso está en el programa, en el paquete de Dios, la persecución que el diablo viene a través de las edades, lo ha hecho. Usted sabe la edad del oscurantismo, cómo mató gente de diferentes formas, torturado. Bueno, es muchas, pero recuerde que estamos en el grano hoy estamos en la última edad, hoy estamos donde está el grano, y el grano entonces es el que Dios va a recoger, y ya no hay más siembra, la siembra se acabó, ahora el Señor está recogiendo su siembra, y también la está atando en manojo la otra siembra, que es la cizaña, la está atando en manojos, y usted sabe que es el Concilio Mundial de Iglesias que viene, el concilio viene a arremeter contra la novia, pero la novia estará con él, y él dice que nos librará de la tentación que viene. Por eso es que usted y yo tenemos que estar preparados, porque estamos en la hora, en el tiempo cuando eso va a suceder. Cuando, mi hermano, así como sucedió esto que está en el mundo, esta cosa que está rodando el mundo, esta plaga, eso fue de un momento a otro, de un día para otro, eso llegó y traca, todo el mundo, ¿verdad?, quedó neutralizado. Dios hace sus cosas con sus propósitos, y Él no tiene por qué explicarnos los propósitos a nosotros. Sencillamente que lo que nos manda es que creamos en su palabra y que estemos preparados para la hora cuando Él venga, cuando usted y yo, ¿verdad?, con la suficiente luz que Dios nos ha dado, usted no puede ser ignorante de lo que está sucediendo ni lo que va a suceder, porque por revelación Dios lo ha mostrado. Le damos gracias al Señor por eso. Y bueno, quiero mandarle saludos al hermano Gustavo Soto allá en México, de los alrededores de Veracruz. Dios te bendiga, mi hermano, juntamente con tu congregación, con tus hermanos allá. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y estamos conectados en el Espíritu, mi hermano, porque yo creo que Dios ha permitido todas estas cosas, ¿verdad?, para que nosotros nos sacudamos en el Espíritu y sepamos dónde estamos parados, con quién estamos nosotros. El Señor dijo, manada pequeña, ¿verdad?, que no tuviéramos temor, porque Él estaría con nosotros. Entonces, usted y yo tenemos que estar anclados, tenemos que estar ciertos de Dios, de que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, para una obra en esta tierra, y Dios nos llama
esos hombres intelectuales, esos hombres muy inteligentes. Al menos que sea como Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo un llamamiento muy tremendo porque él es judaísmo y en el fariseísmo pues era un hombre que él siempre estaba ahí adelante, sus compañeros, él podía ser el próximo sumo sacerdote porque él conocía muchas cosas, tenía mucha doctrina. Pero, ¿qué pasó con Pablo? Pablo dijo, yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que él llegó, ¿verdad?, con un llamamiento, ¿verdad? Él llegó con un llamamiento que Dios mismo lo llamó para que tuviera, ¿verdad?, esa base de Dios o esa doctrina, ese fundamento que Dios le había dado por revelación para que su pueblo no creyera en hombres ni tuviera fundamentado su fe en un dogma o una creencia, ¿verdad? Por eso él dijo, ¿verdad?, que él tenía como persuadir a la gente de su doctrina, pero él no llegó así. Él llegó, fue con la revelación que Dios le había dado para que la fe que él tenía, que Dios le había dado, él la inyectara o la expandiera, ¿verdad?, a los que lo estaban oyendo, para que esa fe no fuera fundamentada en Pablo, sino en Jesucristo. Por eso él dijo, ¿verdad?, que era con la revelación que Dios le había dado a él, para que entonces sus oyentes, ¿verdad?, eran en los que iban a creer en ese Dios todopoderoso que estaba usando ese hombre, ¿verdad?, como una trompeta, como una atalaya, para que entonces advirtiera, ¿verdad?, a su pueblo de tantas cosas. Él dijo, después de mi partida, ¿verdad?, vendrán lobos rapaces, y nosotros vemos que eso sucedió, porque en el año 325 después de Cristo, entonces ahí hubo un concilio llamado Nicea, que fue donde el hombre, la iglesia, dejó verdaderamente aquello que Dios le había dado, su originalidad, y entraron en un dogma, en una creencia, y ahí fue donde nació aquel dogma, aquella creencia falsa, que Dios son tres dioses, diferente cuando la Biblia habla de que son, ¿verdad?, ellos los tres concuerdan en uno, Padre y Espíritu Santo concuerdan en uno, mas no son tres divinas personas. Eso es, ¿verdad?, un dogma anticristo. Nosotros lo sabemos porque Dios, oye Israel, tu Dios uno solo es. Un solo Dios manifestado, ¿verdad?, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, como usted, mi hermano, ¿verdad?, o como cualquier persona, una persona puede tener muchas, ¿verdad?, vamos a decir, atributos en su persona. Puede ser padre, puede ser hijo, puede ser esposo, puede ser abuelo, puede ser tío, pero él tiene un nombre, pero no son muchas personas. Entonces, su nombre, entonces, es el que vale. Entonces, él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces, cuando Pablo hablaba, mi hermano, de esta revelación, él hablaba muy claro, ¿verdad?, de que lo que él estaba hablando no era porque él lo había estudiado, sino porque él dijo, todo lo tengo por estiércol, o sea, todo lo apartó, todo lo que aprendió en el seminario lo apartó, porque lo que hizo fue alejarlo más de Dios. Y entonces lo que él enseñó, lo que él aprendió allá en el seminario con Gamaliel, lo que hacía era perseguir a los cristianos y matar a los verdaderos cristianos, porque el Señor le dijo, y el hombre tenía bastante conocimiento de las cosas que habían escriturales que habían pasado en el pasado, porque cuando esa columna o esa luz lo cegó a él, ¿verdad?, entonces él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Señor, ¿quién eres? Entonces sabía quién era, con quién estaba tratando. El hombre había tenido bastante estudio, pero lo tenía aquí en el intelecto. Pero cuando esa palabra, mi hermano y mi hermana, le llega a usted por revelación, usted tiene un conocimiento más amplio y una luz más expansiva de lo que otro puede tenerla en el intelecto, porque resulta que la palabra de Dios es por revelación, y revelación es algo que estaba oculto y Dios te la da a conocer a ti. Y eso no tiene explicación, mi hermano. Eso es como el amor. ¿Cómo explico yo el amor? Tiene sus manifestaciones, pero en sí, ¿qué es el amor? ¿Cómo sé yo qué es el amor?
tiene sus manifestaciones. Así es la revelación Dios te la da a conocer a ti, tú no la puedes explicar. Tú se la puedes explicar a otro, puede tener ¿cómo se llama así? Una explicación humana. Pero cuando la verdadera revelación de Dios llega a tu corazón y Él te dice qué es lo que quiere Él de ti o qué es lo que quiere Él hacer contigo, ya eso es muy diferente, ¿verdad? Porque nosotros hablábamos, ¿verdad? Y me disculpa que le di una cita que no era, pero es Josué 1:9, ¿verdad? Cuando Él habla, ¿verdad? De ese misterio, el misterio de su voluntad. Dios tiene, ese es un misterio, la voluntad que Dios tiene para con usted muy personalmente es un misterio, pero Él se la quiere dar a conocer a usted porque quiere saber, ¿verdad? Que usted entienda que Él lo mandó a hacer, y Él habla aquí en el corazón. Recuerde que ahí está el trono de Dios, en su corazón está el trono del Señor. Entonces, creemos, mi hermano, que nosotros tenemos que volver al principio porque la palabra, ¿verdad?, de Dios nos llama, y Pablo dice, ¿verdad? Yo como perito arquitecto he colocado el fundamento y el fundamento es Jesucristo. Entonces cuando él habla, ¿verdad?, de que haya quien que fabrique encima o sobreedifique en ese fundamento, pues está hablando de cosas naturales, está hablando de oro, de plata, de hojarasca, y eso son cosas naturales de este mundo. Y él le dijo a Pedro, ¿verdad?, que se lo había revelado su Padre que estaba en los cielos. Entonces queremos, ¿verdad?, tomar esta escritura de Mateo 16, 18, ¿verdad?, para hablar un poco tiempo sobre lo que es la revelación de Dios cuando Él viene y las cosas secretas pertenecen a Él, y si Él le quiere revelar a usted un secreto, pues recuerde, es para que usted conozca, ¿verdad?, que eso es muy diferente a su pensamiento, al pensamiento, vamos a decir, de tanta dogma y tanta creencia que pueden haber. Entonces eso viene del cielo para usted, para que usted vea entonces cómo es que quiere que Dios desarrolle lo que Él en usted, para que eso se expanda y tenga un efecto allá a donde esas almas que van a oír esa palabra. Y podemos leer en Mateo el capítulo 16, verso 18, cuando podemos leerlo del 17, y dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, no te lo reveló, eso estaba escondido, era un misterio, ¿verdad? Era un misterio, y como dijimos anteriormente, Pablo lo dijo, ¿verdad? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como es que un Dios tan grande que el cielo de los cielos no lo pueden contener, que las nubes son su carroza, que la tierra es el solio de sus pies, y entonces Él viene y entra en el corazón del hombre, y allí Él puede dar instrucciones, Él puede darle órdenes a su simiente, a sus hijos, de lo que han de hacer, porque eso es un secreto. Y el verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, no todo el tiempo va a estar el diablo engañando a la iglesia del Señor. Ella va entonces a acceder a lo que es el nicolaísmo, ¿verdad? El hombre siempre queriendo mantener, ¿verdad?, al hombre subyugado o dándole órdenes, o queriendo decirle, no, si simplemente yo soy el que te puedo explicar a ti las escrituras. No, Dios se le explica a sus hijos. Entonces para Él no hay acepción de personas. Hoy todos somos iguales, ministros, pastores, laicos, todos somos sus hijos, ¿verdad? Y Él no hace acepción de personas. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de esta revelación, estamos hablando de algo, mi hermano, que estaba oculto y Él lo dio a conocer, porque no es a quien al Hijo se lo quiera revelar. O sea, es potestativo de Él querer, ¿verdad?, enseñar a sus hijos, ¿verdad?, lo que
Él quiere que se haga. Entonces, cuando estamos hablando de que hubo una revelación al principio, Pablo lo habla, entonces, y él dice, usted tiene que basarse, nosotros tenemos que basarnos en lo original. Entonces, la iglesia verdadera de este día procurará acercarse a lo que fue la primera. Oiga, la iglesia verdadera de este día procurará acercarse a lo que fue la primera. Y los mensajeros de las iglesias, teniendo el mismo Espíritu de Dios, procurarán aproximarse a lo que fue el apóstol Pablo. No serán exactamente como él, pero los que en verdad sean los mensajeros serán los que más se asemejarán a Pablo, quien estaba libre de toda ligadura humana, completamente entregado a Dios, y solamente declaraba la palabra de Dios y manifestaba al Espíritu Santo en poder. Oiga, en poder, no solamente en palabras, sino en poder. Como dijimos anteriormente, una iglesia sin el Espíritu Santo, sin el bautismo del Espíritu Santo, es un cadáver. Ningún otro serviría. Uno tiene que basarse en el original. Así que, como cosas idénticas producen según su género, la iglesia verdadera siempre será la que procurará seguir en los pasos de sus fundadores en Pentecostés. Vamos a volverlo a repetir porque es bastante interesante. La iglesia verdadera siempre será la que procurará seguir en los pasos de sus fundadores en Pentecostés. Y sus mensajeros seguirán al apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad. Así es de sencillo y maravilloso. Pablo le abrió el camino y le dijo, por aquí ustedes van a seguir. Por este camino yo he colocado el fundamento, yo he venido con la revelación de Dios para darle entonces entrada a las demás iglesias o darle una abertura, una brecha para que ellos entraran por allí y entonces siguieran las instrucciones del Espíritu Santo, porque como vimos la semana pasada, Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Cómo le debemos dar gracias al Señor? Que Él no cambia, que Él permanece fiel a su palabra todo el tiempo, comenzando desde el principio. Él ha mantenido su palabra y eso es lo que usted y yo, esa ancla, esa estaca que clavamos allí cuando creemos en Él, entonces nosotros estamos confiados en Él porque Él es infalible, Él no miente, Él no cambia. Cuando Él dice que Él es el mismo allá y por siempre, mi hermano, eso lo tiene que tener usted en su corazón, creyendo que Él lo que hizo allá lo está haciendo hoy. ¿Estarán hoy aquí los espíritus que estuvieron cuando crucificaron al Señor Jesús? Sí, hay un mensaje que es bastante fuerte, pero son realidades, el mensaje de acusación, cuando el profeta dijo, yo acuso hoy, ¿verdad?, a los ministros de haber crucificado nuevamente la palabra de Dios. Y él busca escrituras con prueba que sí él, ¿verdad?, los acusaba por lo que hicieron allá, lo están haciendo hoy. ¿Qué hicieron allá? Rechazaron al Hijo de Dios, lo crucificaron cuando era el pan de vida, cuando Él venía a salvarlos de su condición eclesiástica, de su condición espiritual tan nefasta, cuando mataban y perseguían a los cristianos. ¿Usted cree que Dios no está viendo eso? Se acerca, como dijimos, hermanos, el día de venganza, cuando Dios cobrará todas esas cosas que le han hecho a sus hijos de las edades antepasadas del Antiguo Testamento hasta aquí. Se está acercando la hora y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso es que está peleando en contra de estos ministerios y estos dones, porque esos dones y esos ministerios los están descubriendo la mentira que él tiene engañada a todas las iglesias. Entonces quiere decir que hay una verdad, y esa verdad usted y yo tenemos que abrazarla, mi hermano, porque esos hombres en el pasado dieron sus vidas para que nosotros lleguemos hasta aquí y predicar lo mismo que ellos hablaron. Y Esteban dijo, ustedes crucificaron, y Pedro también lo dijo. ¿Y cómo crucificaron a Pedro? Con la cabeza. Él dijo, yo no soy digno que me crucifiquen con mi maestro, crucifíquenme con la cabeza para abajo.
Y yo creo que Esteban, cuando estaba allá arrodillado recibiendo las piedras, yo creo que él no sentía ya las piedras. Él estaba mirando su hogar celestial. Se estaba mudando de esta casa terrenal que la estaban matando para entrar en ese cuerpo glorificado. Entonces, el Señor quiere que usted y yo, mi hermano y amigo, vivamos desde la verdad. Y por eso es que el diablo persigue tanto el libro de Génesis y el libro del Apocalipsis. Porque el libro de Génesis, allá fue una siembra. Él sembró algo allá. Y aquí aquí Apocalipsis le está diciendo, ¿verdad?, cuál fue su siembra. Y está diciendo, ¿verdad?, qué es lo que le espera. Y le está diciendo que él engañará, si es posible, a los escogidos, pero no los va a poder engañar, porque hay una revelación que Dios le ha dado a su pueblo para que su pueblo no sea engañado. Entonces, ¿por qué no vas engañado? Porque la verdad siempre florece y la mentira puede tener las patas o los pies muy largos, pero la verdad la alcanza, porque la mentira siempre llegará a una frustración y siempre tendrá un fin. Y el Señor dijo, ¿verdad?, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, si usted tiene la verdad, usted tiene la vida. Ahora, con esta clave tan sencilla y tan maravillosa, podemos buscar en el Apocalipsis la historia de la iglesia y hallar cada edad, cada mensajero, la duración de cada edad y la parte que cada uno tuvo en el propósito de Dios desde Pentecostés hasta la consumación de las mismas edades que es hoy la edad de la Odisea. Y usted sabe, ¿verdad?, conoce esas edades de la iglesia que por su gracia el Señor trajo y con la ayuda, ¿verdad?, del Espíritu Santo del profeta consiguió pues el tiempo que duraron las edades. Los mensajeros que tuvieron esas características que estuvo en la primera edad, porque ese es el paso a seguir y esas son las huellas, ¿verdad?, lo que él siguió y consiguió con la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Cada hombre que se identificó con la doctrina de Pablo en la parte que le correspondía, ¿verdad?, a esa edad. Por ejemplo, el justo en su fe vivirá con Lutero, pues Dios le va a exigir a esa edad, es lo que él le dio por revelación a ellos, el justo en su fe vivirá. Eso fue lo que el Señor, porque ellos tuvieron muchos errores, pero aquí en esta edad todo se complementa, los errores que ellos tuvieron aquí, entonces Dios los trae para que nosotros nos alineemos completamente con su palabra, porque nosotros tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la consumación de las edades hoy. Ahora, usted entiende la manera en que jugamos, cómo era la iglesia verdadera, lo que era allá en Pentecostés y en la edad apostólica, según como lo relata la palabra en el libro de los Hechos. Podemos aplicar la misma norma para ver cómo fue que la iglesia falló. El error fundamental o errores que entraron, ¿verdad?, en la primera iglesia y que fueron revelados en los libros de los Hechos, Apocalipsis y las epístolas. Llegaron a ser más y más visibles y manifiestos en cada edad subsiguiente hasta que llegaron a un oscurantismo completo en la última edad, o sea, la de la Odisea. Lo normal era que ellos se entrelazaran con unidad con la otra, con el mensajero que Dios llegaba, con la palabra revelada que Dios daba para esa edad. Lo más lógico era que ellos se entrelazaran una edad con la otra hasta llegar hasta aquí, pero entonces lo que hicieron fue dogmatizarse, dejaron la palabra viva de Dios y Dios levantaba otro grupo, levantaba otro mensajero y entonces así todas las edades llegaron entonces a mezclarse, ¿verdad?, con las doctrinas del hombre y apartaron la palabra de Dios hasta que llegó en esta edad donde Dios prometió una restauración de su árbol novia, donde el compañerismo se ha perdido, donde la palabra de Dios verdadera, pura y santa la han mezclado,
donde tantas cosas han sucedido en el mundo, divisiones. Eso es lo que tiene alejado al pueblo de Dios, las divisiones, las controversias, las discusiones en que creo yo sí, yo creo asá. Entonces, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos unimos? El diablo no permitiría eso, porque él sabe que ahí se levantaría la iglesia invencible de Dios cuando entonces nos unamos como un solo pueblo. Usted puede estar, ¿verdad?, en cualquier organización metodista, pentecostal, bautista, lo que sea, pero usted puede tener el Espíritu Santo y entonces usted tiene que unirse con el pueblo de Dios porque usted no está en ese sistema, porque recuerden, no estamos hablando en contra de nadie, sino en el sistema que es falso, el sistema que está en contra de la verdad de Dios, ahí es donde está. Pero usted como hombre, como persona, usted puede buscar la verdad y Dios se la da. Entonces ahí es donde Dios está, ¿verdad?, llamando a sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, usted oirá la voz de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted tendrá esa simiente, ¿verdad?, que va a despertar a la verdad de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, al extraño no seguirán, ¿verdad?, sino que seguirán al Señor. ¿Por qué? Porque ellos están preordenados por Dios desde antes que nacieran, como Jeremías, antes que naciera yo te di por profeta a las naciones. Antes de que usted naciera, usted es un hijo de Dios legítimo, usted es un hijo de Dios que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted es un hijo adoptado de Dios, para que entonces Dios pueda darle ese poder, darle esa heredad que Él tiene para manifestarse Él a través de usted aquí en el mundo. Por eso es que el diablo le tiene odio a la verdad de Dios, porque la verdad de Dios lo declara, lo descubre. Entonces, si ese es un ser sobrenatural, pues se necesita un ser sobrenatural que lo descubra y sepa quién es Él. La Biblia dice que Dios frustra las maquinaciones del diablo. ¿Por qué las frustra? Porque Él conoce sus pensamientos. Él conoce que Él está combatiendo en contra de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Esa palabra no va a caer en tierra. El diablo puede hacer lo que Él quiera, pero Dios conoce sus pensamientos. Y cuando usted muchas veces, ¿verdad?, allá del otro lado vamos a conocerte, ¿cuántas cosas nos libraría el Señor? Cuando usted iba caminando por aquí y de pronto lo estaban esperando por allá para entonces hacerle un daño, usted como hijo de Dios, y llegó usted y sintió en su corazón desviarse por esta calle o irse por otro lado, y Dios lo libró. Él frustró las maquinaciones del diablo, porque el diablo no puede más que Dios. Dios lo creó a él con un propósito, y el propósito fue para probar a sus hijos. Ustedes recuerdan lo de Job, ¿verdad? Usted ve que hay una provocación tremenda de parte de Dios, y él le dijo: ¿de dónde vienes? De rodear el mundo. ¿Y no has visto a un hombre allá en la tierra que se llama Job? Un hombre recto en sus caminos, un hombre perfecto, apartado del mal. Sí, pero ¿quién no va a ser evangélico así? Pues uno va a matarle una vaca y está un ángel ahí cuidándolo. Uno le va a hacer un daño a sus hijos, a la mujer, y está un ángel ahí cuidándolo. Dame una oportunidad para que veas cómo te maldice en tu cara. Usted sabe, Dios sabía a quién le estaba poniendo. Porque cuando el Señor le dijo, ¿verdad?, ¿no has visto a mi siervo Job?, ya Dios sabía que el diablo le iba a decir eso. El diablo. Entonces tuvo la oportunidad de que Dios le diera permiso, y Dios le comprobó al diablo que lo que él había dicho era mentira y falso, porque él le permitió hacerle lo que Job, y Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántas veces decimos nosotros eso cuando Dios permite al diablo? Porque usted sabe que muchas vienen cosas sobre nuestras vidas y resulta que es que el diablo nos está pidiendo para sanearnos, como allá Pedro, ¿se acuerdan? ¿Y cómo es su actitud? ¿Cómo es la mía? ¿Actuaremos como actuó Job? ¿O se sale la clase del hombre viejo porque no ha nacido de nuevo y entonces hace un desastre? No, mi hermano.
Nosotros como cristianos tenemos que vivir vigilantes, pendientes, porque tenemos un enemigo que no duerme. Entonces, Dios le dio permiso, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, mi hermano, que tremenda bofetada se llevó el diablo del Señor a través de Job. Porque recuerde que cuando un cristiano vence todas esas cosas es porque el Espíritu de Dios está allí, ayudándolo a vencer las cosas de la carne. Y yo siempre he dicho que tremenda bofetada le dio el Señor a través de Job al diablo, cuando el diablo que estaba amigando la boca era Job, para ver cuándo soltara la maldición que él quería y salir corriendo a acusarlo y a decirle cosas. Pero ¿quién salió vencedor ahí? El Señor. El Señor salió victorioso porque sus hijos están con Él, lo acompañan, Dios acompaña a sus hijos y siempre en la victoria. Recuerde que Él murió en la cruz, mi hermano, para darte la victoria a ti y a mí. Esa muerte no fue en vano. Por eso es que cuando el Señor le exige a usted y a mí algo, es porque Él lo hizo con el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús sin el Espíritu Santo hubiera sido un hombre común y corriente, pero Él era la deidad aquí en la tierra, la plenitud de Dios aquí en la tierra. Ahí están las características de quién es Dios en Jesús. Usted ve a Jesús, esas son las características de Dios, porque Él fue el que lo manifestó aquí en la tierra. ¿Quién era Dios? ¿Cómo era Dios? Él era el misterio de Dios que había estado escondido. ¿Quién era Dios? Nadie sabía, pero cuando Él apareció, se dieron de cuenta quién era Dios. Ahora, nosotros hoy, ¿verdad? Por la revelación que Dios nos ha dado, sabemos que Dios no falla y que estos ministerios y estos dones, mi hermano, cuando estamos hablando con evidencias en nuestras manos, con evidencias en nuestro corazón, con evidencias en este cuerpo de que Él sí hace lo que promete. Porque, como dijimos en días anteriores, ¿verdad? Dios es un Dios que honra a los que le honran. Dios es un Dios que está en aquellos que le sirven con amor, porque Dios dio su vida allá en la tierra, allá en la cruz del Calvario, fue por amor, mi hermano. Porque si Él no ha tenido amor, pues nosotros no asistiéramos. Y Él no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Menos mal que no la abrió, mi hermano. Porque Él estaba allí con su boca cerrada. No profirió nada en contra de nadie. Simplemente que cuando llegó la hora dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Diría la verdad el Señor? Sí, ellos no sabían que estaban matando al dador de la vida. Por eso ellos lo están esperando en Israel. Ellos oran, usted le pregunta a un judío, ellos están allá en el muro de las lamentaciones esperando. ¿A quién están esperando? Usted le pregunta y dice al Mesías. Ellos no supieron que mataron al Mesías allá. Por eso Él dijo, Padre, perdónalos. Porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, sabremos nosotros, mi hermano, eso hoy por revelación. Sabremos nosotros, ¿verdad?, quién es el hoy. Él se ha revelado al hombre. Él era un velo, Él estaba velado. Y Él se quitó el velo, se reveló a sí mismo para darse a conocer a su pueblo. ¿A través de qué se está haciendo a conocer? A través del ministerio quíntuple y a la vez también los dones espirituales. Todo eso compone el cuerpo del Señor. ¿Por qué decimos esto? La carne de Dios allá era el Señor Jesús. En el Señor Jesús se manifestaron todos los ministerios y se manifestaron todos los dones. Hoy la carne de Dios aquí en la tierra es su pueblo, su novia, la que Él lavó allá en la cruz en la cruz del Calvario con su sangre. Aquel que llevó todos sus pecados. Y esos redimibles, esos salvables, ellos nunca han pecado. Porque la simiente de Dios permanece allí.
Y si es una simiente que Dios colocó allí, esa nunca ha pecado. Recuerde, estamos hablando es de la simiente palabra. No estamos hablando de este carapacho. Este carapacho peca. Pero la sangre de Jesucristo limpió todo. Eso debía de ser un estímulo, mi hermano, para no dejarse engañar por el diablo. Por el diablo te puede señalar porque él es el que acusa a los hermanos. Es el que dice diferentes cosas tuyas, cosas que tú hiciste en el pasado, pero la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y el Señor dice, ellos no han hecho nada, porque yo los lavé con mi sangre. Ahí queda el diablo, ¿verdad?, descubierto, mi hermano. Por eso es que estos ministerios, ¿verdad?, cuando estamos hablando de ministerios y oficios, ¿verdad?, estamos hablando de hombres que Dios llamó. No un hombre que se metió allá 30, 40 años o lo que sea allá en el seminario para que lo enseñaran quién es Dios. No, Dios no se conoce por estudio, porque nosotros vemos ejemplos en las Escrituras. Nicodemo fue uno, Saulo de Tarso fue otro. Conocieron ellos a Jesús a través de los estudios que habían hecho, porque él dice que el fariseísmo, el judaísmo, nadie se lo ganaba a él, hablando de la doctrina de esa. Pero cuando Dios se le reveló, dijo, todo lo que aprendí de mi maestro lo tengo por basura. Eso no sirve para nada, lo tengo por estiércol. ¿Por qué dijo Pablo eso? ¿Por qué dijo Saulo eso? Porque Dios se le reveló a él. Por eso le digo, eso no se puede explicar. Él se le reveló. Y entonces Pablo quería ser un mártir de Jesús por las cosas que él había hecho y estaba equivocado. Y cuando aquel hombre le dijo, ¿verdad?, ¿de quién es este cinto? Que lo estaban esperando allá, dijo, no me digas, es que yo voy. Él quería ser un mártir, mi hermano. Él quería ser un mártir de Jesús, porque él persiguió la iglesia de Jesús, pero ahora él le había sido revelado quién era él. Por eso la revelación te lleva a ti y a mí, mi hermano, a ser humilde, a ser sencillo, porque él lo fue. Él dice, sean como yo, sean como yo. Yo anduve aquí en la tierra, yo fui manso y humilde de corazón. Ahora, ¿de dónde sale el orgullo? ¿De dónde sale la vanagloria? ¿De dónde sale el deseo del hombre de ser un líder? Eso viene de allá. Allá fue la primera pelea. Y eso fue lo que el diablo quiso hacer. Ser un líder y que ser envidia le dio quiso tener más que lo que tenía Miguel. Pero Dios sabía los pensamientos de su corazón. Y sabe los suyos y sabe los míos. ¿Somos sinceros? ¿Somos sinceros en lo que estamos creyendo? En lo que Dios nos ha dicho para este tiempo, que vendrán muchos falsos ungidos. Es tremendo eso, mi hermano, cuando usted puede leer en las Escrituras y ver, ¿verdad?, la parábola de la cizaña y el trigo, cuando llegó la lluvia, cómo los dos alababan y daban gloria a Dios. La cizaña y el trigo le daban gloria a Dios. Son igualitos, ¿verdad que sí? Y allá en el huerto del Edén, ahí nacieron dos simientes y ambas le dieron gloria a Dios y fueron y presentaron una ofrenda. Pero ¿por qué Abel supo que lo que él iba a hacer era lo que Dios quería que hiciera, o eso era lo que a Dios le agradaba? Usted ve que en alguna parte de la Biblia dice que Dios le reveló a Abel, que Dios le dijo a Abel, haz esto y esto y esto.
dice que fue por revelación que Abel le llevó aquello que le agradaba a Dios, porque Dios se lo reveló. Pero ¿por qué no se lo reveló a Caín? Amigos, si usted nunca ha escuchado esto, es porque él no era hijo de Dios. Y usted busca el capítulo 3 del Génesis y allí está claro lo que Dios quiere decir. Lo que pasa es que ahí hay símbolos, figuras, que Dios le tiene que revelar a usted. ¿Qué significa eso? Para que usted pueda, por revelación, conocer lo que pasó allá en el huerto del Edén. Hoy se está manifestando lo que se sembró allá en el principio. Por eso es que Satán odia tanto este libro del Génesis y del Apocalipsis, y por eso es que Satán está peleando tanto en contra de este ministerio quíntuple de los Efesios 4 y de los dones, porque a través de eso es que Dios está dando a conocer las tretas del diablo en su iglesia para querer engañar a sus hijos. Y si en su iglesia, ¿verdad?, no está esto, pues sencillamente Dios le va a pedir cuenta a usted por qué no está cuando en iglesia de Pentecostés estaba. Tiene que estar aquí también hoy, porque si no, usted sí va a ser engañado, porque a través de eso es que Dios va a descubrir a Satán y le va a decir las tretas que él tiene para seguir engañándolo, porque las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra de la revelación que Dios ha dado. Por eso él le dijo: Pedro, no te alegres mucho, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú no eres ningún hombre inteligente, ni esto ni el estudio te va a decir esto. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta iglesia, no sobre la roca, como dice la Iglesia Católica. Que Pedro, ¿cómo Dios va a fundamentar su iglesia sobre un hombre que lo maldijo y sobre un hombre que lo negó? Dios no puede fundamentar su iglesia sobre un ser humano, porque los seres humanos, ¿verdad?, no tienen eso que Dios tiene. Para que sea edificada una iglesia, tiene que ser por algo muy poderoso, por algo que Dios tiene preordenado desde el principio, y es porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando la iglesia verdadera llega a conocer los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia, esa será una iglesia invencible. Porque Satán lucha tanto esto, es porque está siendo descubierto. Y cuando una persona tiene cáncer, y usted sabe qué es eso, esa es una vida extraña dentro de este cuerpo, que le hace trancar allí, o le cierra el flujo de la sangre y aparece un cáncer. ¿Y por qué ese cáncer crece? ¿Por qué crece? Porque tiene una vida, y esa vida se llama demonio. Pero Dios lo descubre y le dice a través del don: tú tienes un cáncer en tal parte del cuerpo. Y así dice el Señor: confiesa tu pecado, que Él tiene derecho de estar en ese cuerpo por el pecado que tú tienes encubierto. Y Dios te dice que lo confieses, y ese demonio tiene que salir de allí. ¿Será eso Dios o quién? Dios en su misericordia ha bajado con ese poder, con esos dones, porque esa es la armadura de Dios para que podamos resistir a los ataques de Satanás. Porque usted y yo, hermanos, somos seres humanos. Pero hay dos poderes sobrenaturales que obligatoriamente el hombre está conducido y guiado. Cualquier hombre, sea inteligente o no, o intelectual o tenga un título o no, está guiado por alguno de esos dos espíritus. ¿Y cómo sabe usted? Porque el espíritu está guiado.
esta palabra te lo dice. Porque usted sabe cuál es el espíritu del anticristo y cuál es el espíritu de Cristo. Y todo lo que vaya en contra de esta palabra es un anticristo. Y cualquiera que esté a favor de esa palabra y la cree, Dios está con él. Porque él honra a los que le honran. Es tan sencillo, ¿verdad, mi hermano? Pero yo tengo que mirarme en el espejo de la palabra y hacerme un examen. Y decir, Señor, ¿en quién creo? ¿Cuáles son mis obras? ¿Están de acuerdo con tu palabra o no? Recuerda aquel joven rico cuando dijo, ¿qué obra haré? ¿Qué obra haré para ser salvo? Él lo que tenía era que creerle al Señor. Él le preguntó los mandamientos. Usted ve que el Señor no nombra el primer mandamiento, sino que le da a conocer el primer mandamiento a lo que él tenía en su corazón. Y lo que él tenía en su corazón era contrario al primer mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué tenía él allí sobre eso? Era su dinero. Entonces el primer mandamiento ahí estaba ya quebrado, no funcionaba. Porque él tenía algo, él dijo, no tendrás dioses delante de mí, o sea, no hay nada primero que yo en tu corazón. Entonces, el primer mandamiento él no lo tenía. Señor, lo he practicado desde mi juventud. Qué cosa tremenda, mi hermano. Ese hombre estaba a un paso de la vida eterna. Y por tener ese Dios en su corazón, él no tuvo vida eterna, sino que fue a otro lado. Parecen palabras muy sencillas, pero son bastante serias. ¿Usted sabe lo que es eso? Un hombre a un paso de la vida eterna y por amar tanto al dinero estaba en otro lado. Y ya de aquel lado, mi hermano, ya no se podía devolver. Ya no se podía devolver porque ya había cruzado la línea entre el juicio, entre la misericordia y el juicio. Ya él había cruzado esa línea y cuando pasa de allí para allá, de ahí Dios no puede intervenir porque eso fue una decisión muy propia de la persona, libre albedrío que Dios le dio al hombre para que entonces tomara una decisión, ¿verdad?, donde su destino eterno estaría allí en esa decisión. Entonces, nosotros creemos, mi hermano, que Dios levantó un profeta para esta edad con verdades escriturales donde nosotros podemos creer con todo nuestro corazón que Malaquías 4 se ha cumplido, Apocalipsis 17 se ha cumplido y el mensaje es: salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seas participantes de sus pecados. Cuando dice salid en medio de ella, está hablando, usted sabe, del dogma establecido allá en Nicea, que ha establecido que Dios son tres divinas personas y muchas cosas que vienen ligado a eso, que las llamadas iglesias protestantes están ligadas a eso, ¿verdad? Y eso es jerarquía humana. Dios no permite eso en su pueblo, porque la única cabeza, la única preeminencia, la única jefatura que puede tener el pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, usted y yo creemos en el primer fundamento, en lo que Dios estableció en el principio, porque Pablo había sido el instrumento para traer multitudes de ovejas gentiles. Él los alimentaba y cuidaba hasta que ellos llevaban fruto y digno y estaban preparados para conocer al Señor como parte de la novia gentil.
Al tiempo de la entrega de la revelación, según la tradición, Pablo ya había muerto como mártir, pero Juan había continuado en su lugar, haciendo exactamente igual como Pablo. Pablo había obrado en los días de su ministerio. La muerte de Pablo antes de que la revelación fuese entregada no revoca de ninguna manera el hecho de que él fue el mensajero de la edad de la iglesia de Éfeso. El mensajero de cada edad, sin importar cuándo viene o cuándo se va, es aquel que trae a Dios a esa edad por medio de un ministerio manifestado por la palabra. Pablo fue aquel hombre que trajo la palabra de Dios. Ahora, si el primer mensajero, ¿verdad?, fue inspirado por el Espíritu Santo para colocar aquel fundamento, hoy ese fundamento está aquí. Hoy nuestro profeta es el Espíritu Santo que está guiando a la iglesia, no a una tierra natural como lo vio allá Josué para repartir aquella tierra y que cada uno tuviera su pedacito de tierra y sembrara y salieran de aquella servidumbre del mundo. Hoy la tierra prometida, lo que Dios nos ha prometido, es una tierra que no está aquí, sino está más allá, donde el mismo Espíritu Santo, que Josué era tipo del Espíritu Santo y Caleb era tipo del creyente verdadero, ese Espíritu Santo nos está llevando hoy al milenio, mi hermano. Y ese estamos en este día. Hoy puede suceder mañana, como puede suceder dentro de 5 días, de 10 días, pero ¿dónde estamos nosotros parados? Si esta es la iglesia más corta, o la edad más corta, ¿dónde estamos nosotros en esta hora? Usted puede buscar y darse de cuenta, eso puede suceder de un momento a otro. Y uno se hace preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasará después de todo esto? Ahí está la interrogante, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos una explicación de eso. Simplemente estemos preparados. Porque cuando Él venga, Él no va a avisar absolutamente nada, sino que sube acá. Es lo que la iglesia verdadera está esperando. Como le decía a una persona, yo, hermano, vamos a orar, me decía una persona por allá, ¿verdad? Yo sé que esto va a pasar y Dios en su feliz, ¿verdad?, misericordia, pues, todo esto cambiará. Y le dije, hermana, o no era hermana, sino una persona, estaba ahí vendiendo algo, y le decía, pero resulta que esta es la hora cuando vendrán juicios sobre la tierra por haber rechazado al Hijo de Dios nuevamente. Y usted y yo nos preguntamos, pues sí, ¿y dónde está ese Hijo de Dios? Está en una iglesia. Porque Él dijo, ¿verdad?, que levantaría una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y que en esa iglesia Él estaría dentro de ellos y Él sería la cabeza de ellos. Ahí está en el libro de los Efesios. Y Él sería la preeminencia y la jefatura de esa iglesia. Y esa iglesia haría lo que Él les mandaría hacer. Así como esos hombres, esos profetas del pasado, le obedecieron al Señor. Usted ve lo que hizo Isaías, lo que hizo Jeremías, lo que hizo Ezequiel, todos esos profetas, lo que hizo Juan el Bautista. ¿Usted cree que Juan el Bautista no sabía quién era Herodes? Era un hombre malo. Era un hombre malo, perverso. Y cuando el Señor le mandó a decir lo que le dijo, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. ¿Usted cree que Juan no sabía que ese hombre
¿verdad?, los pensamientos que podían venir a matarlo, pero a Juan no le importó eso. Juan dijo lo que Dios le dijo que dijera. Y lo mismo hizo allá Micaías. Había una presión bastante fuerte, 450 profetas, y el que lo fue a buscar allá a la cárcel le dijo: tienes que tener cuidado, tú tienes que repetir o decir lo que ellos dicen. Yo diré lo que Jehová me diga. Tremendo, ¿no? Y usted ve allí que se cumplió lo que el profeta Micaías le dijo a Sedechías. Ténganlo ahí hasta que yo regrese. Si tú regresas, Jehová no ha hablado por mí. Así estaba seguro ese hombre de que Dios había hablado por su boca. Hoy tiene que haber hombres, tiene que haber una iglesia, mi hermano, donde Dios está hablando y las cosas que Él habla a través de su iglesia van a acontecer. Porque Él lo prometió y esa palabra no puede caer en tierra. Eso sucederá así como esos profetas hablaron, inspirados por el espíritu de la profecía, que Dios mismo, Cristo mismo, y llegaron los acontecimientos a suceder, y aquellos que estaban esperando que aconteciera para meterse debajo, no tuvieron tiempo. Hoy va a ser así. Hay un grupo que se va a quedar, y usted ha leído Mateo 25, donde esas vírgenes fatuas, cuando estamos hablando de virgen es un mérito, es una virgen, pero sin el espíritu, y ellas van a querer comprar de ese aceite o tener ese poder, y vayan y compren. Ya no va a haber tiempo, porque mientras ellas iban a comprar agua, pagar el precio, ya entonces Dios vino y se llevó su novia. ¿Cuán seguro debemos estar, mi hermano, de qué vida estamos viviendo? ¿Será que lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que yo hago, le agradará al Señor? Es hoy un examen. Antes que llegue el día ese terrible y grande de Jehová, cuando ya no habrá ya más el oído de Dios, no oirá ninguna oración, porque Él no estará aquí. Él se va ya a Israel a atender a su pueblo y su novia saldrá de esta tierra. Y usted sabe la historia de José para terminar. Josué fue odiado por sus hermanos porque tenía dones y él no era culpable de soñar y de interpretar los sueños. Dios le dio esa facultad o ese don para manifestar a Dios, porque recuerde que cuando él manifestó eso allá, ellos alabaron a Dios, aquellos hombres alabaron a Dios, porque José no tenía poder para interpretar ni para soñar, porque usted no puede decir voy a soñar un sueño, usted no lo puede decir, yo tampoco. Entonces, ¿quién era ese Dios? ¿Pero por qué lo odiaron? Porque tenía manifestaciones sobrenaturales, por eso lo odiaron. Pero usted sabe que esa fue la causa por la cual Israel tuvo que ir allá a Egipto y ser esclavo de una nación. Pero siempre el diablo ha peleado, ¿verdad? O no ha querido y odia el libro de Génesis y del Apocalipsis, porque esos libros lo descubren a él cuando está metido allá, atrincherado en el espíritu de un hombre. Ahí Dios lo saca a relucir a través de los dones y le dice quién está allí. Y el Señor le dice a la persona, para librarlo de ese demonio, lo que tiene que hacer para que ese diablo se salga de allí. Entonces, eso es lo que Dios está mostrando ahora mismo en su iglesia. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando estaremos pues hablando, si Dios nos concede, de este mismo tema, otro tema, lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Pero es maravilloso, mi hermano y amigo, pues que usted pueda examinarse a sí mismo
porque el tiempo corre y ya estamos en el tiempo cuando las cosas que van a suceder lo que está pronosticado o predicado o profetizado para este día. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a tener un momento de oración para despedirnos y Dios me lo bendiga a todos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido hablada. Gracias te damos por aquellos corazones que se han abierto, Señor, para querer tu palabra revelada para esta hora. Sabemos que son muy pocos, Señor, pero esos pocos son los que van a recibir esa revelación. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Qué quieres para esta hora? Gracias te damos. ¿Cómo vivimos nosotros para esta hora esperándote? Señor, tenemos que tener una vida limpia, una doctrina que desde el principio tú la fundamentaste para que permaneciera hasta hoy. Gracias te damos por los que han oído. Bendícenos a todos los hermanos que están allá también en el exterior, oyendo, Señor, tu palabra. Gracias te damos. Bendícenos, pues, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Señor me lo bendiga, mi hermano. El Señor me los guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.